¿Qué onda, gente? Bienvenidos a The Fake Senior Gangs. Como siempre me acompaña el Loco Hola gente, ¿cómo están? y Dani. ¿Qué hubo? Buenos días. Bueno, en esta ocasión les vamos a traer un tema que se llama Depeche Injection. Bueno, Depeche Injection se lo podemos definir formalmente como un set o un set de diseños y principios y patrones que nos habilitan a desarrollar con poca complicidad entre código, ¿no? Esta es la definición formal, pero no sé si alguno de ustedes, Loco o Dani, le quieran dar como una definición más entendible o cómo ustedes la entienden. Bueno, por ahí comentaba yo el otro día. Para mí, quizá la forma más fácil de entender qué es Dependency Injection es entender el concepto de los plugins, lo cual ahorita vamos a ampliar. Ujú. Y no sé, igual todos hemos usado algún software como un editor de texto, por ejemplo, Notepad++ o Visual Studio Code. Y entonces esas cosas le puedes poner plugins o los llamados add-ons, ¿no? Entonces básicamente esa es la idea. O sea, tienes predefinido un comportamiento sobre el cual puede actuar algo que alguien puede programar o proveer después o que tú puedes agregar. Bueno, eso es como más una definición Ujú. sencilla para los que se van iniciando, o sea, el concepto Sí. del plugin. No sé, o sea, yo que soy gamer, para mí un plugin es como, por ejemplo, los add-ons que les ponemos a, por ejemplo, en el World of Warcraft, cuando ponemos un add-on para cambiar ciertas cosas de la interfaz o ciertas advertencias, ¿no? Eso también para mí podría ser un plugin, ¿no? A ver, Elliot, a ti, Dani, perdón, a ti como, ¿qué viene siendo este concepto de Dependency Injection? ¿Cómo lo entiendes desde tu perspectiva, ¿no? Pues obviamente yo no tengo la misma experiencia que el resto del gang, ¿no? Pero la forma en la que yo no entiendo es, tenemos nuestros módulos, tenemos nuestros objetos que necesitamos que tengan algún funcionamiento con algún con algún componente dentro de ellos, pero lo que queremos hacer es que no esté dentro del objeto. Ujú, Queremos poder cambiarlo. Entonces, por eso es dependency injection, ¿no? Porque estamos agarrando las cosas de las que dependemos, se las vamos a inyectar desde afuera, vamos a dejar un espacio para que ujú, podamos utilizar eso dentro de nuestro objeto, pero para que lo podamos traer desde afuera. ujú. Realmente Para mí sería eso. sí, nos ayuda a lo que viene siendo el polimorfismo. Bueno, esto nos lleva a lo que ya mencionamos al inicio, que mencionó tanto Locke como Dani y yo, el concepto de plugin. Que esto es lo más importante, yo creo que de Dependency Injection, ¿no? Que nos habilita a hacer plugin, o sea, cambiar comportamiento de nuestro sistema de acuerdo a condiciones, ¿no? No sé si alguien más quiere agregar algo aquí de plugin con este concepto o ya pensamos a lo siguiente. Pues vamos como al detalle, ¿no? La implementación en software. Beneficios del Dependency Injection. Tenemos varios beneficios, ¿no? El primero es que nos habilita el late binding. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Tenemos extensibilidad, nos hace extensible el sistema, fácil de cambiar. Nos habilita el desarrollo paralelo, nos hace mantenible el sistema y nos da la posibilidad de hacerlo testeable, ¿ok? Son beneficios, pero no quiere decir que tú con solo hacerlo los vas a lograr. Hay que saber hacerlo, ¿no? Late binding, si quieren ese yo lo puedo definir. El late binding a lo que nos referimos es que podemos nosotros nomás definir una interfaz de cómo va a funcionar esa parte del sistema, como por ejemplo una base de datos, y luego nos preocupamos por implementarla. De momento lo usamos. Y en nuestras test simplemente hacemos un mock object, ¿no? Un fake object. Eso nos referimos con late binding, es un beneficio. Extensibilidad, loco. Esa parte hace referencia, igual podemos asociarlo un poco con lo que platicamos en el capítulo anterior de los principios sólidos. O sea, puedes agregar funcionalidad que aún no tienes a una clase o a un módulo con el uso de los plugins. Es uno de sus beneficios. Sí, puedes hacerlo extendible como lo que nos dice el patrón de Open Close. De hecho, nos ayuda a seguir Exactamente, ese Open es justo Close, el patrón. este patrón, ¿no? Desarrollo paralelo, Dani, con una complicada, creo yo. Quiere decir que obviamente hay cosas, módulos o funcionalidades que se van a estar desarrollando de forma paralela. O sea, Ujú.
no es seriado, no necesitamos terminar de desarrollar uno para empezar el otro, ¿no? Ajá, Entonces, este dependency injection nos ayuda a poder hacer sí, eso, puede ser. soporta, este tipo de arquitectura soporta este Ujú. tipo de desarrollo. Sí, exacto. Y yo creo que este es uno de los beneficios más importantes cuando trabajas en un equipo grande, el desarrollo paralelo. Un ejemplo de esto, vuelvo yo con el ejemplo de base de datos, es por ejemplo, un equipo puede estar concentrado en desarrollo del dominio y el equipo de dominio define las interfaces de los repositorios. Y cuando estas interfaces están hechas, otro programador puede empezar a implementar la capa de base de datos que se va a requerir, ya sea SQL, MySQL, etcétera, cuando se tome esa decisión. De esta forma hacemos un desarrollo paralelo, también dentro del mismo dominio. Por ejemplo, si tenemos que repasar un reporte con mismos datos, ¿no? Pero de distinta forma, podemos desarrollar una interfaz en común y varios programadores pueden estar desarrollando su reporte al mismo tiempo, ¿no? La forma de generar ese reporte con sus interfaces. Volvemos a lo mismo, Open Close Principle también lo seguimos aquí, ¿no? Pero yo creo que es muy importante esto, ¿no? Nos habilita ese desarrollo paralelo. Mantenibilidad. Bueno, también es esto. No sé si desarrollamos bien y también siguiendo bien los principios SOLID, hacemos un software mantenible. Lo que quiere decir es que el software, como va a estar bien de separadito, sus concerns y todo el rollo, en teoría, y va a estar pequeños scopes, las clases, es más fácil mantener pequeñas clases que clases con cientos de líneas. Es más sencillo hacer eso que tener muchas clasitas y archivos en una carpeta de folder bien estructurada, que el folder no es la arquitectura, ¿ok? No hagan folder driven development, hagan los No, folders nos noto ayudan a estructurar nomás el código, para todos los que nos ven y nos sí, escuchan, lo que dijo el Chiro es lo más importante. No caigan en la trampa de que ven un video, un tutorial, un curso no donde copien dice el boilerplate. Clean Architecture y Ajá, es un alineamiento de cómo nombrar y definir tus carpetas, tus folders de no, tu proyecto. Eso no es Clean eso no es clean Architecture. architecture. No, las carpetas, ni siquiera con las carpetas no somos arquitectura, pero igual luego tocamos ese tema. Es que sí, ese concepto que me saqué por ahí, ¿no? Del culo de Folder Driven Development, ¿no? Pero no hagan eso, o sea, Exactamente. no es copiar, y las carpetas son nomás para darle una estructura, un entendimiento. La arquitectura está en la relación entre las distintos tipos de clases, interfaces abstractas, clases, etcétera, ¿no? Fiable. ¿Quién quiere definir este último punto, que es el más importante? El que nos habilita la testeabilidad. Bueno, en la parte testeables, como tienes las implementaciones separadas, puedes fácilmente hacer pruebas o implementar las pruebas a cada una de estas implementaciones sin tener que ir contra toda la integración, ¿no? O sea, quién no está usando el plugin. Ujú. Entonces puedes tener pruebas independientes que de hecho debería estar como cada plugin es una base de código separada, pues no está adentrada ni acoplada en el mismo ensamblado, lo cual eso es físicamente lo que siempre se busca, ¿no? Sí, que el sistema esté testeable. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Si estamos trabajando en el dominio y tenemos la interfaz repository, la interfaz la podemos moquear, o sea, podemos dentro del proyecto testeable implementar esa interfaz en un mock y simular el comportamiento que necesitamos, o inclusive hay librerías que nos habilitan a hacer esto, como mock en C#, ¿no? Bueno, y ahora vamos con el Composition Root, que el Composition Root es una única locación lógica en la aplicación donde nuestros módulos se componen juntamente o están compuestos juntamente, ¿no? Realmente esto es donde es la parte de la aplicación encargada de decir esta interfaz va a machear con esta clase, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo comprendes, Dani? Pues creo que la forma en la que yo lo describiría sería como el lugar de la aplicación en donde vamos a poner los sockets para después Ujú. conectar los plugins, Conectar ¿no? con... Exactamente. ¿Algo que quieras agregar, mi loco? Pues típicamente es como en el init o cerca del main de tu programa Ujú. o en el application start en algunas soluciones de ASP, los que están familiarizados.
Y ahí va a estar la clasita que va a tener todo, Sí. como dice Dani. Un ejemplo sencillo, los sockets, donde se van a conectar los plugins. Sí, para esto es lo que decía Loco, el punto más cercano de la aplicación es donde lo ponemos en el punto de entrada más cercano a la aplicación. O sea, una aplicación web ASP.NET lo tendría cerca del startup, ¿no? Donde carga, donde está el Ujú. método My normalmente. Hay aplicaciones que lo pueden tener muy cerca de la interfaz, yo no lo recomiendo tanto, pero es desde el punto de entrada de donde está el método My, lo más cerca a lo que podríamos llamar método My o lo parecido a esto, ¿no? Ahora estamos ya entrando un poquito a un dominio de, bueno, de los Composition Root Lifetime, ¿ok? Podemos manejar y sobre todo esto nos habilita un concepto que son los DI containers, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué es esto, ¿no? Pero los lifetime son conceptos que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra clase asignada a una interfaz, ¿no? Dentro de nuestro Composition Root, ¿no? Pero obviamente esa clase la tenemos que inicializar de alguna forma. Probablemente tenemos que pasarles hacia una base de datos parámetros de dónde está la base de datos, la autorización, todo este rollo, ¿no? Tenemos que configurar la clase. Entonces, lo que nos habilita el lifetime del composition root es que podemos hacer que cada vez que sea llamada esa dependency injection, o sea, esa interfaz, esa clase, se carga la clase, o sea, se vuelve a construir la clase. Esto es como para no mantener caché. El scoped nos dice que es cada vez que hacemos un request, por ejemplo, y es durante el tiempo de vida de todo este request. O sea que si dentro del request se manda a llamar esa dependency injection, debe ser el mismo objeto que se mandó a llamar la primera vez de ese request. ¿Ok? Esa es la diferencia entre transit y scoped, ¿no? Singleton, pues único mediante todo el ciclo de vida de la aplicación. ¿Ok? Ahora, la parte complicada, bueno, no complicada, depende cómo, si estás haciéndolo, pues sí está complicado, pero si usas una librería, pues no. Y es la parte del Dependency Injection Container, que es una librería de software que puede automatizar muchas de las tareas involucradas en componer objetos y manejar sus ciclos de vida. Como por ejemplo, el loco nos puede dar un ejemplo muy bueno de esto. Pues el nombre específico de alguna, no sé, Bueno, de no alguna, recuerdo, no, sí, o sea, pero el framework.net, desde el .NET, desde el C ya, Sharp .NET Core sí, en adelante, .NET 5, .NET, exacto, sí, ya lo ya tienen, implementan. ya lo implementan, Ya ya tienen su implementan esas propio clases. DI container. Ajá. Ahora no me viene a la mente el nombre exactamente de la clase. Pero esto ya es algo que nosotros como programadores de .NET o de Java, pues ya Ya lo no trae el framework necesitamos base. Ujú. importar una dependencia para hacer esto. Ya lo integran en la Ni librería base. hacerla, ¿no? Ujú. Ni hacerla, lo más Porque ya importante, no. salvo que estés haciendo un framework para esto, pero Pero ya ¿cómo no creo funcionan que estos internamente con el compilador? internamente. Ajá. Aquí creo que nos podemos ir a la parte que estamos esperando al final. No sé si ya es el momento. Sí, ya. O sea, ahorita Ya es el porque ya momento, que ya hace ¿verdad? un momento, sí, ya. Ok, aquí vamos a hablar una parte, un poco de la parte técnica. ¿Cómo funciona esto? Cuando tú tienes tu programa, generalmente el resultado de tu programa es un ejecutable o una DLL, un YAR o lo que sea que estés haciendo, que se llama, el nombre correcto de decirle es ensamblado. Ese ensamblado dentro tiene pues los tipos, que son tus clasecitas, los tipos de las interfaces, que no son la implementación como tal, sino un formato en el cual se puede asociar. Y luego cómo lo hace los runtime, por ejemplo, .NET, pues usa algo que técnicamente se le llama reflexión, que básicamente es el mecanismo por el cual puede leer el runtime estos ensamblados, ya Ujú. como, o sea, el resultado de tu compilación es un ¿Lo puedes ensamblado leer? que dentro tiene tipos, y entonces puede leer esos tipos, las clases y las Los implementaciones métodos, de las funciones. interfaces, Ujú. y puede compararlos contra el programa que está corriendo y decir, este tipo implementa esta interfaz. Puedo asociarlo con este que está acá o ponerlo Ujú. en el root container y cargarlos como colección, o en una colección y Ujú. tenerlos ahí. Y ya dependiendo de la lógica programada, que son lo que mencionamos de los alcances, de los scopes,
de que si es transitorio, que si es cada vez que se llama o que solo existe una vez, pues ya tendrá una sola implementación. Sí, Perdón, una sola exactamente. instancia en tu programa. Sí, exactamente. Por ejemplo, hay frameworks que nos permiten hacer un dependency injection por default, ¿no? Si nosotros especificar una inicialización, ¿no? Lo que hacen es eso, que van comparando qué clase tiene implementada la interfaz y pues agarran la primera que encuentren, ¿no? Con esto lo hacen con Claro. reflexión, o sea, y esto es algo que también nosotros podemos hacer, ¿eh? En C Sharp y en muchísimos lenguajes Ujú. tenemos habilitada poder hacer reflexión, o sea, poder leer la estructura de ensamblados inclusive de otras clases dentro de nuestro propio sistema, ¿no? Correcto. Pero Hace eso es unos un años, tema para otro video. para otro, Sí, otro podcast, hace unos años cuando eso no existía, por ejemplo, cuando no había Spring.NET o ya todavía no venía incluido dentro de la librería base, pues ujú, habría que hacer todos esos todos mecanismos esos mecanismos, sí. Ahora tenemos ya inclusive librerías externas que nos ayudan con externos. el container, ¿cómo se llama? El container dependency, el dependency injection container, ¿no? Bien, ahora vamos a otro patrón, que ya esto ya es como ahora sí donde tenemos un poquito más de jugo y donde ya vemos las ventajitas, ¿no? Acá arriba es cómo nosotros lo armamos, el composition root, pero ya vemos cómo lo implementamos, ¿no? Que es el construction injection. El construction injection, ¿no? Este patrón del dependency injection nos dice que la clase expone un constructor que recibe la inyección de dependencia por sus argumentos, ¿no? Está claro, pero si lo queremos ver en un código, pues es así, Exactamente. realmente es así, ¿no? Tenemos una clase con un constructor y aquí tenemos las diferentes interfaces o abstracciones que vamos a inyectar en este constructor. ¿Cómo podríamos cagarla aquí o un antipatrón? De hecho, es algo que vemos muy seguido donde trabajamos. A ver, Dani o Loco, ¿cómo podríamos cagarla aquí? Bueno, no sé exactamente si es un antipatrón, pero creo que una mala práctica sería, por ejemplo, tener, no sé, 20 interfaces de una clase Dios y tener un Aquí, constructor que tiene sí, como argumento requiere 20 interfaces, lo cual sí. pues hace un poco menos legible cuando podías crear un container, algo que pueda definirlo eso más fácil, o simplemente pues separar las Para. ocupaciones, ¿no? Del código, no tener una Porque, clase Dios. sí, porque exactamente es eso. Si tenemos muchísimas dependencias aquí, o sea, si tenemos A, B, C, D, F, G, ya estamos posiblemente teniendo un problema en una clase Dios y aparte rompiendo un principio sólido, el single Single responsibility responsibility. principle, ¿ok? Porque están teniendo. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues repensando nuestra estructura con un patrón llamado o bueno, podemos utilizar decorator, distintos patrones, ¿no? Inclusive conceptos de pipelines, ¿no? Para desacoplar esa lógica de la clase, ¿no? Es cuando tenemos que pararnos y repensar las cosas, ¿no? Perfecto. ¿Alguna duda aquí, Dani? ¿Todo, algo No, que, no, ¿no? ¿Algo que quieras suena agregar también? bastante directo, ¿no? O sea, Sí, nomás tenemos que sacar las cosas sí, en el constructor, pasar las dependencias por ahí y no mamarnos, ¿no? O sí, sea, exacto. no poner No poner un no montón, poner muchas cosas ahí, clase porque eso plus. también luego se nos hace imposible de testear, no vamos a poder moquear todo el comportamiento de esas interfaces, ¿no? En caso de ser necesario, o inclusive nos puede hacer bien un quebradero de cabeza el componer los objetos en el composition root, ¿no? Claro. Y es clases dioses terminan siendo eso, es un antipatrón, ¿ok? Que debemos de evitar, ¿sale? Muy buen ejemplo. Ahora, ¿cuándo debemos de utilizar este construction injection? Pues la verdad es la opción por defecto, ¿no? Y suele ser casi siempre la opción más lógica o la mejor. Esto es realmente el construction injection, lo vamos a utilizar siempre, ¿no? Pero bueno, si creo que no hay nada más que agregar aquí. Si tienen algo, no, vámonos con el siguiente. Sí. Method Injector, similar a Construction Injection, pero pues en un método, ¿no? ¿Cómo podemos inyectar una dependencia en una clase cuando esta es diferente en cada operación? Aquí ya estamos hablando, por ejemplo, del tema del ciclo de vida también, ¿no? De las clases, ¿no? Cuando este tiene que cambiar por cada operación, pues aquí está el ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un método con los parámetros que necesita el método, ¿no? Y dependency injection. Aquí vuelve a ser lo mismo.
Y lo que dice el loco, un antipatrón es llenarlo de muchos dependency injection, ¿no? Otro patrón y desventajas con esto, es que tienes que decirle muy bien, o sea, cuando utilices el método tienes que pasar tienes que tener el objeto concreto ya definido. Entonces, a veces es buena idea tener ítems por defecto, ¿no? O sea, estas implementaciones por defecto, si es que no necesitamos una. Pero realmente es esto, o sea, si queremos, por ejemplo, digamos, un ejemplo de esto, no sé si a alguien se le ocurre a uno, pero mientras piensan en uno, yo tengo uno, ¿no? Por ejemplo, si queremos tener un servicio que valida, digamos que estamos haciendo un comentario en Facebook, ¿no? Y aquí en Params tenemos quién hizo el usuario el comentario y el mensaje, ¿no? Y hacia dónde va toda la información, ¿no? A lo mejor en un objeto, ¿no? Porque también tenemos que evitar tener muchos argumentos aquí. De hecho, ya más de 3 o 4 argumentos ya empieza espérate, algo está mal, ¿no? Es cuando tenemos que empezar a revisar el código y lo que estamos haciendo y nuestra estructura, ¿no? Pero bueno, aquí depende sí. Entonces, por ejemplo, si Facebook quisiera filtrar los comentarios o no sé, o hacer cualquier operación en ese momento, o sea, operación de constancia como por ejemplo, no sé, verificar que no tenga, ¿cómo se dice? Palabras ofensivas, pero pues en los Bad words, distintos ¿no? Sí. idiomas que hay, ¿no? Podemos utilizar un dependency injection para decirle, oye, este es el servicio para el español, este es el servicio para el inglés, etcétera, o este es el servicio para idiomas en conjunto, o a lo mejor tienes una sola base de datos para todo, ¿no? Depende de cómo sea tu arquitectura. Pero esa es una función, ¿no? Si lo tienes separado, es como un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo, ¿no? No sé si se les ocurre a uno a ustedes algo un poquito mejor que el mío. Creo que ese está bueno ese ejemplo. Sí, es un ejemplo, ¿no? O sea, también, por ejemplo, si tienes distintas formas de calcular algo, por ejemplo, el payroll del empleado, ¿no? También podrías hacer que aquí tienes el método calcular, ¿no? Y pides un dependency injection de cuáles, ¿no? O algo por el estilo. Elliot estaba haciendo algo similar en uno de sus proyectos con el que está practicando, que al inicio no lo comprendí y luego ya que lo caché, es un ejemplo de un method injection, ¿no? Ok, pero bueno, creo que todo bien, ¿no? Aquí lo explicamos bien. ¿Alguna duda? Va. El Vamos. siguiente, ¿quién quiere explicar esto? Lo explico yo, porque están muy sencillos, ¿no? Pero este realmente es cómo podemos habilitar dependency injection en una clase cuando tiene una declaración por defecto. Simplemente, pues en vez de utilizar un método o un construct injection, pues un property, ¿no? Sobre todo C# nos habilita a hacer este tipo de cosas con los getters y setters, ¿no? Que simplemente le estamos cambiando aquí la instancia. Este es el menos usado de todos. De hecho, yo no he usado, bueno, al menos que quieras hacer composition, va muy de la mano, ¿no? Puedes hacer composition, ¿no? ¿Cuál es lo malo de esto? No sé si tú te lo puedas me imaginar, loco, de tener así, de esta madre. No se me ocurre exactamente algo. Lo que pienso es que, por ejemplo, las Ujú, properties al final son campos privados de la clase, ujú. pero ahí mm, pudiera darse el caso a referencias nulas. Ese es uno, exacto, referencias Ujú, nulas. Y es donde entra la complejidad. Y es por eso que si se dan cuenta, yo tengo aquí un constructor por defecto donde le paso la default ujú. dependency. El Por eso, default, esto es exactamente. importante, que la clase tiene que tener una buena declaración por defecto. Y esto es lo que yo me refería con defecto. Por eso a lo mejor cuando leí la declaración todos se quedaban, ¿what? ¿No? Pero es esto, tener una buena declaración por defecto, una buena implementación de esa interfaz por defecto para poder usar el constructor. ¿Por qué? Porque si por algún motivo el usuario o el programador que está haciendo uso de este módulo, de esta clase, no inicializa, no le indica cuál va a ser el dependency injection, esto va a ser un problema, ¿no? Eso va a ser un problema porque nos puede dar el caso de una referencia nula, ¿ok? Ujú, Entonces, para evitar eso, en este patrón utilizamos esto. Y esto también nos habilita bien machín el Open Close Principle, ¿no? Y el Composition sobre herencia, ¿va? De una ujú, forma interesante. Porque quiero dejar claro, y porque hablamos del concepto de containers, Dependency Injection Container, los patrones de Dependency Injection no dependen de una implementación de una librería. ¿Ok? Dependency Injection es más que eso. El Dependency Injection Container, sí, es una librería que nos ayuda a hacer todo esto, pero podemos hacer Dependency Injection sin esa librería,
¿sale? Simplemente con los patrones que estamos mencionando aquí, ya son patrones de dependency injection, el constructor, el method y el property injection, ¿no? Sí, que el mismo nombre aquí no cambia. Gran producción de mi parte. Pero Muy bien. bueno, cambié el ejemplo, ¿no? No sé si hay alguna duda aquí o algo que quieran agregar. Yo siento que lo hemos explicado bastante bien. Damos detalles hasta en profundidad Sí, de cómo siento que funciona bastante el claro. DAI container, cómo funciona el compiler, el ejemplo que nos dio Loco, ¿no? Pues Eh, creo que podríamos ir cerrando, ujú, haciendo la conclusión. Como dijo Chiro, todo el asunto de dependency injection es desacoplar nuestro propio código ujú, utilizando interfaces y utilizando esas interfaces en quien la clase que va a utilizar esos tipos que aún puede ser que no hemos definido ujú. en un constructor, en métodos, en properties. Esto de properties pues es quizá mucho de C Sharp, pero también se puede hacer en getters, setters en Ya te Java o dije en desde ya. otro Ujú. lenguaje de Sí, porque puedes programación. hacer composition en Java, ¿no? Ujú. ¿Dónde está mi ejemplo mío de esto, no? Aquí está. Yo, si se dan cuenta, Creo que yo se ve un poco tengo, chiquito. sí, se ve un poco chiquito, pero a ver, yo tengo un startup, ¿ok? En este startup es donde yo inicializo. Este startup está llamado en mi punto de entrada más cercano a la aplicación, que es mi container. Si se dan cuenta, yo tengo mi dominio y mis persistencias. Tengo dos bases de datos, una Cosmos DB y una memoria. Y es aquí donde estoy utilizando yo los patrones de dependency injection principalmente, ¿no? Si yo me meto aquí y me voy, aquí tengo mi dependency injection, de acuerdo a la base de datos que yo tenga seleccionada en el archivo localhost, voy a cargar una o voy a cargar la otra inyección, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí yo tengo, este vendría siendo mi root composition, ¿ok? Este es mi root composition. Si se dan cuenta, aquí yo tengo la base de datos en memoria normal y aquí tengo el setup del Cosmos DB, que está aquí en este otro método, ¿no? Entonces aquí está setup, o sea, inicializa mi programa con base de datos en memoria o inicializa mi programa con Cosmos DB. Y aquí es donde estoy haciendo yo el cargado, ¿no? Y la diferencia de inicializaciones, ¿no? De mis containers. Si se dan cuenta, esa se lo sacó un repository. Si ya nos vamos a este método, inyectar dependencias, aquí es realmente donde estoy haciendo el dependency injection. ¿Ok? ¿Sale? Este es lo que el Uncle Bob considera un módulo sucio, Dirty Module, porque es donde armamos todo, tenemos builder, factories, etcétera. Mi ejemplo está muy sencillo, simplemente utilizo el framework de C Sharp y le digo cómo inicializar mis clases de acuerdo a cómo voy a estar yo deployando, si en memoria o en Cosmos DB. Y este es un ejemplo con .NET, con C Sharp, de cómo funciona o cómo se ve el dependency injection en código, ¿no? Entonces, creo que con esto podemos cerrar, ¿no? Ujú. Estamos bien, ya les dimos un ejemplo, muy rápido, muy burdo, pero en la descripción les voy a dejar el link de donde está este código por si lo quieren ir a estudiar por su cuenta, ¿no? Y por si quieren hacer forks y branch y cambios sobre él, adelante, ¿no? Este es código open source, cualquiera lo puede ver. Pues bueno, creo que cerramos, ¿no? Vamos. De hecho, pues nosotros fuimos The Fake Senior Gang. eh, hay que luchar para que ustedes no se conviertan en fake seniors. Hay que estudiar, hay que leer. Y nuestra fuente principal de este video fue el libro de Dependency Injection y Patterns, ¿no? Se los voy a dejar en la descripción, también el link a ese video. Siempre watchense nuestras descripciones porque siempre dejamos ahí las fuentes de todo lo que estudiamos para que no nos crean a nosotros, vayan a estudiar Vayan a las la fuente fuentes real. originales o Sí, las fuentes que consultamos. hecho. Y Es- léanlo, contrástenlo y estudienlo, aprendan, practíquenlo úsenlo, y sí, úsenlo. reléanlo cuantas veces sea necesario, y domínenlo, ¿no? Compréndanlo. Pues bueno, no se olviden de darle like si les gustó el video, seguirnos. Y bueno, yo soy Chiro, Loco y Soy Dani. loca. Bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.